Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cuida tus encías, este espacio de divulgación sanitaria pensado para la sociedad en general, bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, SEPA. El objetivo es muy claro, el objetivo es crear cultura de la salud bucodental, hablar de la prevención, hoy mucho de la higiene, porque el programa de hoy la idea es recordaros que es muy importante la higiene en casa, el que os lavéis los dientes todos los días, pero no es suficiente. Nos tenemos que poner en manos de los profesionales sanitarios por lo menos una vez al año. Y luego, si hay más complicaciones, pues evidentemente esas visitas tienen que ser mayores. Me están esperando ya las doctoras Estefanía Laguna y la doctora Angus García, con las que hablaremos de este tema en unos segundos. Antes, una pequeña pausa para un consejo comercial. Este es el compromiso de Dentite. Porque sabemos que tener o no una boca sana lo cambia todo. Con nuestra boca nos expresamos, creamos vínculos, descubrimos nuevas sensaciones, saboreamos lo que más nos gusta y le sonreímos a la vida. Una vida que puede ser más saludable si cuidamos nuestra boca. Porque lo que pasa en su interior afecta a nuestra salud general. Y esto debería saberlo todo el mundo. Saber que necesitamos las mejores soluciones y productos para cuidar más y mejor la salud bucal. Pero todavía hay mucho por hacer. Por eso en Dentite queremos ir un paso por delante. Estamos al lado de los profesionales y de la sociedad para concienciar sobre la importancia de mantener una boca sana. Cada día nos hacemos nuevas preguntas que nos ayudan a encontrar nuevas soluciones para mejorar la salud bucal de las personas en cada etapa de la vida. Y buscamos las respuestas, investigando e innovando para crear productos y servicios avalados por la ciencia. Porque cada persona es única, cada momento es único y cada boca también. En Dentite tenemos un propósito: promover y mejorar la salud bucal de las personas durante toda la vida. Dentite. Oral Health. Better Life. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a la doctora Estefanía Laguna. Estefanía, muy buenos días o buenas tardes, mejor dicho, y bienvenida a Cuida tus encías. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo con nosotros hoy para hablar de la limpieza profesional, sobre todo, las diferencias que hay entre las limpiezas. Y nos acompaña también por primera vez en Cuida tus encías la doctora Angus García, higienista, a la que le doy las gracias por estar con nosotros en una edición de Cuida tus encías. Angus, muy bienvenida, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de lo que yo estaba planteando al principio, Estefanía, Angus, que es ir desmontando también algunos falsos mitos en ese sentido, ¿no? Porque muchas personas creen que con lavarse los dientes en casa es suficiente, pero no es así. Angus, empecemos por lo básico. Explícanos cuál es la diferencia entre una higiene doméstica y una higiene profesional, una limpieza profesional en una consulta. Pues mira, hay varias diferencias. La primera, los instrumentos que usamos, que el paciente usa en casa. Lo segundo, la persona que lo realiza. Claro, en casa lo hace el paciente, en la clínica lo hacemos los higienistas o los odontólogos. Y también, hay muchas variables que hacen que el paciente no pueda hacer bien la limpieza en casa, por eso es tan necesario que venga a la clínica a que complementemos con nuestras limpiezas. Porque el paciente, pues, usa cepillos, manuales, cepillos interproximales, hilo dental, cepillos eléctricos, pero muchas veces, los cepillos que compra o las herramientas que utiliza no son adecuadas para él, pues, que se la aconseja su vecina o porque el farmacéutico le da muchas veces, estas herramientas que no son las que
personalizadas para ellos. Entonces, por eso es tan necesario nuestra limpieza, porque hay muchas variables, aparte de lo que te acabo de comentar, de las herramientas, como puede ser la destreza del paciente, como también puede ser las veces que se higieniza en casa, y luego si sumamos, pues si son pacientes de ortodoncia o que tienen prótesis, pues todavía hay más acúmulo de placa y más dificultad para limpiarlo. Es por eso que es tan necesario que venga el paciente a hacerse las limpiezas profesionales pues cuando las necesita, ¿vale? Y es que si el paciente no se higieniza bien estos acúmulos de placa, pues lo que hace es que se mineraliza, se hace en sarro o cálculo y el paciente ya no lo puede sacar. Entonces, es importante, lo que te digo, complementar. Una no puede estar sin la otra. Es tan importante la limpieza que hace en casa el paciente como las limpiezas que hacemos los profesionales en las clínicas dentales. O sea que aunque es verdad que son diferentes, lo que te comento, los instrumentos, la persona que lo hace y el sitio que se hace, realmente una no puede pasar sin la otra. Angus, ¿cada cuánto tiempo es recomendable? Has dicho cada vez que se necesite, ¿no? Pero ¿cada cuánto tiempo estipuláis que es necesario hacer esta limpieza más en profundidad? Lo que llamáis vosotros, entiendo, la profilaxis, ¿no? Pues es que depende del paciente, es muy personalizado, depende de los factores de riesgo y de la higiene que tenga en casa. Hay pacientes que son cada 3, otros cada 4 meses, hay algunos cada 6 y los que mejor lo hacen, mejor y se higienizan una vez al año, siempre es necesario hacerlo. Estefanía, voy a ti ahora porque me gustaría que nos explicaras la diferencia que hay entre un tratamiento periodontal como el raspado y el alisado radicular o el curetaje. Discúlpame un segundo, Ángel, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa? Sí. Que me he perdido en la primera parte. Nada, ningún problema. Te preguntaba si nos puedes explicar la diferencia que hay entre el tratamiento periodontal más conocido como el raspado y el alisado radicular o curetaje. No nos Entiendo que la estás pregunta escuchando. es que quieres saber la diferencia que hay un poco entre el raspado y alisado radicular que realizamos, ¿no? los periodoncistas, higienistas y a lo mejor la profilaxis, ¿no? La Eso es. diferencia que hay entre esos dos niveles de tratamiento, ¿no? Vale, pues mira, a veces se confunde y se tiende a unar, pero realmente hay una diferencia muy clara. Yo, la manera que tengo de explicárselo a los pacientes es en la profundidad. Es decir, una profilaxis es el tipo de tratamiento que necesita un paciente en el cual esa placa, ese biofilamos y ese cálculo mineralizado del que nos comentaba Angus se queda en un lugar más superficial. Es decir, con una profilaxis vamos a tener un acceso, como yo les digo a mis pacientes, de encía hacia arriba o introduciéndonos de una manera muy ligera. 0,5 milímetros por debajo de la encía. Este tipo de tratamiento lo realizamos en pacientes que no tienen una patología avanzada. Sin embargo, el comúnmente conocido como curetaje o raspado y alisado radicular es un tipo de tratamiento que vamos a realizar en todos los pacientes que ya presentan alguna forma o algún estadio de periodontitis. Y aquí ese biofilm y ese cálculo, esa placa, se ha metido de una manera más profunda por debajo de la encía y lo que necesitamos es desalojarla. Generalmente es un tratamiento que hacemos bajo una condición de anestesia local o intentando minimizar las molestias que pueda producir el eliminar ese sarro. O sea que básicamente la diferencia se encuentra en el diagnóstico, es decir, un paciente que necesita ese tratamiento más avanzado va a tener un grado de enfermedad, en principio, entre comillas, mayor, y la profilaxis la vamos a dejar para aquellos pacientes en los cuales la periodontitis todavía no se ha asentado. Generalmente son pacientes con gingivitis, inflamación, donde todavía no ha ocurrido una pérdida de inserción. Entendido como pérdida de inserción, pérdida de encía, pérdida de hueso y, por tanto, patología. No sé si más o menos he respondido a tu pregunta así de una manera aterrizada para los pacientes. Perfectamente, perfectamente. La diferencia que hay entre una limpieza tradicional en clínica con estas un poquito más especializadas. Y en ese sentido, te quería preguntar, nosotros como Profundas, pacientes, ¿qué, sí.
¿Qué podemos notar que nos indique que necesitamos un tratamiento más profundo como el que estabas comentando? ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Pues mira, la sintomatología es difusa y variada, porque a diferencia de otras patologías orales que van acompañadas con dolor y que nos hacen acudir de urgencia al odontólogo, es que los problemas de encías no están acompañados de esa situación de dolor de una manera tan frecuente. La gingivitis, la periodontitis suele ser mucho más silente. Generalmente lo que el paciente percibe puede ser sangrado, sangrado cepillado, sangrado incluso de manera espontánea. Este síntoma de sangrado, que en general es el más común, por ejemplo, en pacientes fumadores, queda un poco enmascarado y no suelen notarlo. Los pacientes también pueden notar mal aliento, mala sensación en la boca, pueden notar ligeras inflamaciones. Algunos que lo que notan es que sienten la boca, es decir, los dientes, pues igual que una pierna o un brazo, no es algo que sintamos cuando estamos en salud. Sin embargo, cuando empiezan a acontecer problemas, tienen esa sensación de incomodidad, ligera molestia, sin llegar a ser un dolor agudo. Entonces, la recomendación sobre todo es que si algún paciente detecta o percibe ese tipo de sintomatología, aunque no se le dé una importancia elevada, porque no es un dolor agudo, acuda a consultar a su odontólogo, a su higienista de confianza, a su periodoncista, sobre todo para que hagan un diagnóstico en el cual diferenciar si existe patología o no y si es necesario el tratamiento, porque a veces de alguna manera hemos normalizado en la sociedad que las encías sangran y que no pasa nada, y muchas veces es el primer síntoma de algo mucho más grave. Qué importante recordar eso, qué importante, Estefanía, muchas gracias, que no es normal que sangren las encías. Angus, me dirijo a ti ahora porque me gustaría No, no es normal. preguntar, no es normal, ¿verdad, Estefanía? Me dirijo a ti ahora, Angus, porque Estefanía nos hablaba de que el procedimiento, este último del que estábamos hablando, necesita en algunos casos de anestesia. Yo no sé si preguntarte si duele o no duele, por la experiencia que tenéis. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Nos podrías explicar un poquito el protocolo de actuación que tenéis? Pues mira, el protocolo sería, primero hay que hacer un estudio al paciente previo, en el que se hace lo que es un sondaje, que es con un instrumento que tiene está milimetrado. Entonces medimos exactamente la pérdida de hueso que tiene el paciente. Con esto lo que vamos a hacer es como si fuera una especie de mapa de la anatomía del tejido periodontal o del tejido de sostén del diente, es decir, de la encía y del hueso. Le explicamos al paciente en qué situación está, pues para que él sepa también pues, que tiene que colaborar y que tiene que participar en este tratamiento, y lo que hacemos a veces, a veces no, siempre acompañarlo con un estudio radiográfico. Una vez que tenemos esto, procedemos a hacer los raspados y alisados radiculares, que pueden ser en 2 o 4 sesiones. Generalmente se divide la boca en 4 sesiones, lo ideal es hacerlo en 2, pero hay veces que el paciente pues, tiene limitaciones de abrir la boca o hay que trabajar mucho y, bueno, pues lo hacemos en 4. En esto lo que hacemos es con ultrasonidos, que es un aparato que lo que hace es que a través de ondas sonoras de alta frecuencia transmite una vibración a la punta y vamos eliminando ese cálculo, y con ayuda de curetas, que son unos instrumentos manuales que tienen diferentes angulaciones, formas, grosores, nos vamos adaptando a la anatomía de la raíz para eliminar esa placa, esa infección, ese cálculo que tiene, y por último se alisa la raíz, por eso se dice alisado radicular, para que no haya más retención de placa y se quede pues, la superficie perfectamente adecuada para que los tejidos se vuelvan a adherir a esa superficie radicular. Con respecto a la anestesia, pues lo normal es que sí, como ha dicho la doctora Estefanía Laguna, hay que ponerle. Es verdad que hay casos que están muy iniciales y ponemos otro tipo de anestésicos en gel, que le molesta mucho, pero lo normal es siempre minimizar al paciente las molestias, y también para nosotros el hecho de que al paciente no le moleste nos deja también trabajar más cómodo para nosotros, porque no nos gusta evidentemente que el paciente le duela.
Correcto, correcto. Estefanía, vuelvo a ti porque me gustaría preguntarte los cuidados que debemos seguir los pacientes una vez nos habéis llevado a cabo este tratamiento de raspado, de alisado radicular. ¿Podemos comer con normalidad? ¿Después podemos hacer deporte? ¿Cuáles serían un poco las pautas a seguir? Pues mira, esta es una pregunta que además es muy frecuente en los pacientes. Son dos. Una, ¿me va a doler? Como bien planteabas y como bien nos decía Angus, que el objetivo es minimizar hasta que eso no, que no sea un tratamiento que sea doloroso. Y la segunda pregunta es, ¿cómo voy a estar después? Pues yo siempre les explico que el posoperatorio, lo más frecuente es que sea un posoperatorio amable. Es decir, el paciente va a poder realizar una vida normal. En principio puede existir alguna incomodidad. Como mucho, en líneas generales, puede ser necesario compensar esa molestia con su medicación habitual de control de dolor, es decir, un analgésico tipo paracetamol o un antiinflamatorio tipo ibuprofeno. ¿Vale? Eso en un pequeño porcentaje de pacientes. El paciente va a poder comer con normalidad. Yo en general les recomiendo que no hagan dietas que sean extremas, es decir, un poco de sentido común, e intentar sobre todo ese día, quizás día siguiente, que sea una dieta quizás algo más blanda, evitando los extremos de temperaturas, ni muy frío ni muy caliente, porque sí que es verdad que como una de las secuelas que deja el tratamiento de encías es que a consecuencia de la desinflamación ocurre una recesión que puede provocar cierta sensibilidad dental, cierta hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad generalmente suele responder a alimentación más fría. Entonces, lo que les suelo comentar es que no hagan esas dietas extremas de tomar helados o cosas muy frías de la nevera. A partir de ahí, empezar con la higiene normal, según le ha explicado su odontólogo o su higienista, es decir, van a poder realizar prácticamente desde el día siguiente su higiene oral con cepillo manual, eléctrico e interdentales. Vais a poder hacer deporte, vais a poder salir, es una vida normal. Sí que es verdad que existe un pequeño porcentaje de pacientes en los casos más avanzados de enfermedad en los que el tratamiento puede implicar una respuesta a nivel inmunitario, a nivel sistémico. Pero ese porcentaje es muy pequeño. ¿Vale? Y sí que es verdad, y en formas más avanzadas de la enfermedad, que puede tener pues quizás incluso unas décimas de fiebre por el impacto que tiene el tratamiento dentro del sistema inmune. Pero como te digo, eso corresponde a un porcentaje bajísimo y es muy, muy poco frecuente. En general, cuando los periodoncistas o higienistas detectamos ese perfil de paciente en el que eso puede ser un hecho, se lo advertimos y le decimos, oye, mira, tu forma de enfermedad es algo más avanzada, no te apures si al día siguiente notas incluso que tienes unas décimas o te encuentras a nivel sistémico regular. Pero si no, en la gran mayoría de nuestros pacientes es un tratamiento que tiene un posoperatorio muy amable, que le hace una vida normal. Te pregunto por ese gran público, ¿no? En general, porque la particularidad ha quedado muy clara, pero has hablado de que puede haber algunos problemas de sensibilidad o molestias. ¿Cuánto duran esas molestias? Sí. Y sobre todo, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿De hipersensibilidad o de alguna cosa más? Mira, el rango es muy variable. Nosotros no tenemos la capacidad de predecir a qué pacientes se va a producir esa hipersensibilidad, a cuáles sí y a cuáles no. Entonces, siempre que realizamos el tratamiento, se lo advertimos a todos como una posibilidad. ¿Vale? Luego, cuando ellos vuelven a la reevaluación, algunos de esos pacientes la han desarrollado y otros no. Lo que solemos recomendar es acompañar el tratamiento cuando esto ocurre con tratamientos desensibilizantes, generalmente pasta y colutorios. Hoy en día en el mercado existen multitud de pastas y colutorios que son efectivos para el tratamiento de la hipersensibilidad y nuestra recomendación es, si esto ocurre, tranquilo, tenemos una gama de productos que nos van a acompañar para amortiguar esa hipersensibilidad dentinaria que se puede producir y que es frecuente, que es una secuela normal del tratamiento que estamos realizando. Generalmente suele ser una hipersensibilidad transitoria, es decir, empieza y acaba, ¿vale? El cuánto tiempo dura también depende mucho de cada paciente.
pero en general puede, en mi experiencia y lo que más vemos reportado es que puede durar máximo entre 1-2 meses, pero generalmente la percepción de esa hipersensibilidad cede antes, ¿vale? Es decir, al final el cuerpo se va adaptando a esa nueva situación de retracción de los tejidos y si encima lo acompañamos, pues por ejemplo, con toda la gama que tiene Vitis de Sensing, se amortigua en un periodo de tiempo que es muchísimo menor. ¿Vale? Angus, me ha parecido entender a Estefanía que no es un tratamiento definitivo y que hay que repetirlo con el tiempo. ¿Esto es así? ¿Hay que repetirlo cada cierto tiempo o no? Hombre, pues buscamos que no, porque el paciente cuando termina de hacerse este tratamiento periodontal, lo ideal es que pase a una fase de que nosotros llamamos mantenimientos, que lo llamamos así en periodoncia, y es que los higienistas lo que hacemos ahí es buscar el control de placa, enseñar al paciente a higienizarse. Con esto, por lo que he dicho al principio, es que muchas veces el paciente no es que no se limpie, es que no se limpia bien porque no está asesorado, no está informado de qué herramientas tiene que usar. Entonces, los higienistas ahí lo que vamos a hacer es enseñarle qué cepillo le va mejor, el grosor de los interproximales que se adecúan al espacio interdental que el paciente tiene, cómo usar el hilo dental, qué cepillo, si manual o eléctrico. En general, el higienista lo que buscamos no solamente es eliminar la placa del paciente y este control de placa, sino enseñarle, asesorarle al paciente, informarle de los beneficios que tiene la prevención a la larga en un futuro. Por eso es tan importante las citas de mantenimiento y que sea regular en estas citas, que venga cuando le toque. Y estas citas, pues como te he comentado al principio, hay una variedad en función del paciente y esto va en función de su control de placa y va en función también de los factores de riesgo añadidos que tenga. Por ejemplo, si el paciente fuma, si es un paciente diabético, todo esto va a hacer que tengamos a lo mejor al paciente monitorizado en menos tiempo que si es un paciente que por el contrario tiene un control de placa que seguramente pasaría ya al año. Pero lo ideal es que el paciente luego no lo deje, no piense que me han puesto la boca en salud con los raspados y alisados radiculares y ya no tengo que ir. No, hay recaídas si el paciente no se incluye en este programa de mantenimientos periodontales. Estamos llegando al final, pero aún tengo un par de preguntitas para cada una de vosotras. Ya que estás en el uso de la palabra, Angus, ayúdame a desmontar un falso mito, porque hay muchas personas que tienen miedo a las limpiezas profundas de las que hemos estado hablando aquí un ratito hoy, porque creen que pueden dañar el esmalte o provocar molestias. ¿Qué les dirías a estas personas o cómo desmontaríamos un poco este falso bulo o mito? Pues tú lo has dicho, Ángel, es un falso bulo o mito. Las técnicas que usamos, las herramientas, los instrumentos con ultrasonidos, que están totalmente estudiados para proteger los tejidos duros y blandos del paciente. Los sistemas de pulido que usamos con partículas pequeñas para que puedan penetrar bien por los espacios interdentales, eliminar la placa, el cálculo, todo esto está perfectamente estudiado para que no se dañe al paciente. El problema también está que, bueno, yo es un llamamiento que hago a la gente que nos está escuchando y seguramente que Estefanía, si vamos, va a estar totalmente de acuerdo. Yo creo que es que los pacientes lo que tienen que buscar es ponerse en manos de buenos profesionales y profesionales titulados. Entonces, yo creo que también eso es algo que hay que mirarlo. Pero bueno, definitivamente no. El problema que hay en nuestra boca, todo aquello que nos genera enfermedades, está detrás de la placa bacteriana. O sea que la gente tiene que olvidarse de ese bulo o mito, como tú has dicho, Ángel. Pues precisamente la pregunta final que tenía para Estefanía, antes de que hagamos una valoración general de todo lo dicho, era ¿por qué tenemos que ponernos, recuérdanos Estefanía, por qué tenemos que ponernos en manos de un profesional como un periodoncista o un dentista especializado para que valore el tipo de limpieza que necesita cada paciente? Pues mira, suscribo todas las palabras de Angus. Al final, hoy en día desde dónde venimos y ese mito que había del dentista, que debe ser un lugar incómodo, doloroso y casi tenebroso, yo creo que en el momento que estamos hoy en día,
En España gozamos de una red de profesionales maravillosos, bien formados. Es importante que los pacientes, de alguna manera busquen también a esos profesionales que en general en España tenemos muchas garantías estamos avalados por eso. Y además hay un punto muy importante que es el diagnóstico que se haga, es decir, no todo vale. Y es importante que antes de realizar esa profilaxis sea valorado por un odontólogo, por un periodoncista que realmente evalúe cuál es el tipo de tratamiento que necesita. Algunas veces los pacientes nos llegan demandando un tratamiento y solo quieren eso. Pues es verdad que ahí los doctores tenemos que hacer un trabajo para decirles, oye, pues sí, es cierto, necesitas una profilaxis o no, mira, necesitamos un paso más dentro del tratamiento que te vamos a explicar y que vamos a realizar. Y para eso están los profesionales, para ayudarnos a dar el tipo de tratamiento que necesitamos. Y en España yo creo que gozamos de una muy buena salud odontológica. O sea, que yo animo a los pacientes a que acudan y a que sean valorados por los doctores y que esas higienistas tituladas y bien formadas sean quien de la mano y en equipo ejecutemos ese tipo de tratamientos. Angus, un mensaje final. Hoy hemos estado hablando de el tipo de limpiezas que existen, ¿no? O que nos aplicáis los profesionales. ¿Cuáles serían tus puntos claves a llevarnos a casa después de todo lo que hemos hablado hoy? Pues mira, Ángel, yo creo que lo que yo transmitiría es que los tratamientos preventivos son la base para conservar la salud bucodental a largo plazo y se basan en el control de placa. Yo creo que lo que ha dicho la doctora Estefanía, odontólogos e higienistas, trabajamos en equipo para mantener esa salud bucodental de nuestros pacientes, pero también les transmitimos la importancia de revisarse para detectar problemas cuando son pequeños, que conllevan tratamientos menos costosos, más simples. Entonces es muy importante que el paciente acuda, pero no solamente por esto, sino que es que la salud oral conlleva una buena salud sistémica también. Es que enfermedades bucodentales tienen una relación con enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, con diabetes. Entonces, trabajar en nuestra salud oral va en función de también nuestra salud general. Y bueno, pues simplemente decir que son muchos los beneficios que tiene acudir al dentista cuando toca. Y yo estoy segura de que la gente que nos está escuchando, a raíz de esto que hemos dicho, muchos dirán, me toca la revisión y la limpieza, y seguro que llamarán a su dentista ya, porque lo que te digo, tiene muchos beneficios para la salud general y salud bucal. Prevenir, qué importante, Angus. Sí, prevención. Estefanía, ¿cuál sería tu mensaje final, un poco en esa misma línea de lo que nos estaba contando Angus? ¿Qué es lo que nos quieres trasladar después de todo lo que hemos hablado hoy? Nada, yo me sumo a las palabras de Angus. La prevención es la clave, prevención y promoción de la salud, es decir, tener una educación que nos lleve no a preocuparnos, sino a ocuparnos de nuestra salud oral y acudir a los profesionales. Por lo menos, como bien decías al principio, aunque no sintamos que existe un problema, acudamos una vez al año a hacer esa revisión, porque es mucho más sencillo acudir a nuestro odontólogo en una situación en la cual no hay un problema activo y poder erradicar problemas del futuro. Así que me sumo al mensaje de Angus en la prevención y promoción de la salud oral. Pues aquí estamos todos hoy para sumar. Exactamente. Importante, recordar que no duele. Exactamente. Y que os van a cuidar mucho en las clínicas. Sí. Estefanía, Angus, muchísimas gracias por sacar un huequecito esta tarde para hablar con nosotros y trasladarnos un poco la realidad y combatir un poco la desinformación que existe muchas veces con respecto a esto. Estefanía, un beso muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Angus. Angus, Gracias. Lo mismo. Muchísimas gracias. De verdad, un placer. Encantada de haber estado con vosotros. Muchísimas gracias, Albertos. Hasta la próxima. Un beso. Adiós.
Y así termina un nuevo capítulo de Cuida tus encías, en el que hemos aprendido hoy muchísimo más sobre cómo nos van a limpiar la boca los profesionales, en las manos de los que debemos depositar también nuestra salud. Nosotros en casa, en el día a día, hay que hacer una labor permanente, pero tiene que ir en colaboración. Este es el mensaje final, ¿no? En colaboración con ellos. Gracias a Estefanía y a Angus por haber participado, y nosotros volvemos en unos días. Aún nos queda algún directo más antes de irnos de vacaciones en verano. Hasta entonces, muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes.